Bien, hasta aquí digamos que ya tenemos lo más básico para crear un cronómetro. Y como pueden ver, la programación de bloques es muy sencilla, solo arrastren componentes y empiecen a usar un poquito de lógica. Voy a borrar esta parte del temporizador. Bien, entonces ahora si empiezan a observar, estoy utilizando componentes morados que se llaman de lienzo 1, que dice llamar a lienzo 1 para dibujar texto. Esta es la parte un poquito, no es complicada, pero sí nos va a costar un poquito más entender porque hay otra parte que está detrás, que son coordenadas. Como pueden ver aquí en mi diseñador me aparece lo que es mi lienzo 1. Y las coordenadas van donde X es de este punto hacia mi derecha y Y de aquí hacia abajo. Y mi coordenada 0, 0 sería en este punto, por lo cual aquí empezaremos a avanzar. Si yo le pusiera un 100, iría hacia acá. 200, 300, dependiendo del tamaño de mi lienzo. Yo le he dado un alto de 300 por un ancho de 250 píxeles. ¿Vale? Y en este caso igual Y. Si está en 0 es desde este punto original y de ahí vamos aumentando hacia abajo. Esa es la partida inicial de mi lienzo. Esto es principalmente para que vean de dónde debemos de partir, porque digamos, si yo utilizara una coordenada de x0 y y0, no va a partir del centro, parte del lado izquierdo superior, por lo cual ahí es donde tenemos que empezar a utilizar coordenadas. Pero la parte sencilla donde podemos empezar a hacer ese tipo de cálculos es en Paint. Paint tiene exactamente lo mismo, es un lienzo donde X va hacia mi derecha, Y va hacia abajo. ¿Sí se fijan? Aquí está 0, 0, mi coordenada, en esta parte de aquí arribita. Otra manera en la que pueden saber es que, por ejemplo, aquí les van a aparecer las coordenadas y las posiciones. En este caso, mi lienzo es de 300 por 300. Entonces, por ejemplo, si se fijaban en mi aplicación, me parecía que eran 300 por 250, que es lo mismo. Ahora, ¿de dónde va a iniciar? Es como todo círculo. Cuando yo pongo esta posición, digamos, en la parte de abajo pueden ver que me aparece 156, 168, y empiezo a arrastrar, conforme más grande vaya haciendo mi círculo, más se va a despegar de mi coordenada inicial. Entonces, para que me entiendan, miren, voy a crear esta coordenada inicial, que no importa de dónde salga. Voy a hacer un círculo con un color rojito. Mi coordenada inicial es esta. Y conforme más grande vaya siendo mi círculo, más se despega de mi coordenada. Entonces, son como datos que tienen que tener en cuenta al momento de generar esas coordenadas. En este caso, mi primer círculo está iniciando en X50, que es el círculo más grande, y es el que utilizaré para las horas. Está iniciando en 50X, 50Y. El siguiente me está iniciando en 70, X, 70Y, y el siguiente me está iniciando en 90, X, 90Y. ¿Sale? Entonces, es de ahí donde van a partir. ¿Por qué les explico esto? La parte de los bloques. Aquí tengo esto que es llamar lienzo, draw arc, que sería dibujar un arco o un círculo. Entonces me está diciendo donde left es X, top es Y. Voy a partir de X70, bueno, que digamos que ese es el círculo más grande que les mostraba, parto de 50 a 50. Ese es el círculo más grande que me va a aparecer. Y en este caso, a partir de esa coordenada, quiero un círculo de 180 por 180. Vamos nuevamente a Paint. Entonces tengo aquí 50, 50. Ya me posicioné en mi inicial. Y en esta parte de aquí van a empezar a ver, de aquí abajito van a empezar a ver cómo me empieza a marcar otras coordenadas diferentes a estas. Entonces empecemos a marcar 50, 50,
Ahí está, me posiciono en 50-50 y empiezo a avanzar. Listo. Entonces, como pueden ver aquí en este ejemplo, en mi círculo me está creando un círculo de 100%. Ahí está, 100%. Pero este 100% está iniciando desde la coordenada 50. Entonces, si yo quisiera usar esa coordenada, voy a empezar con mi coordenada 50-50 y después diría 100-100. Yo le puse un valor de 180 para que sea mayor, ¿sale? El siguiente círculo es lo mismo, voy a iniciar de una coordenada más grande. En este caso, mi coordenada 70-70. De ahí inicio. Y quiero un círculo que sea ligeramente más pequeño que este. ¿Qué tanto más ligero o qué tanto separado debemos de tener? Bueno, pero les muestro. Este de lienzo Draw Arc lo he sacado de mi componente lienzo. Y aquí está Draw Arc. También voy a ocupar el lienzo. Lo arrastré, lo borro. También voy a ocupar mi lienzo limpiar. ¿Sale? El otro componente que vamos a ocupar, ¿dónde lo tengo? Creo que se me ha borrado el componente. Perdón, aquí está. Lo estoy confundiendo por el color morado. Lienzo 1, ancho de línea y lo he dejado 10. De igual manera lo tomo de aquí de lienzo y solo arrastro mi barra para buscar ancho de línea. También podría utilizar color de fondo, una imagen de fondo, podría poner cualquier otra imagen. También le puedo dar un tamaño a la letra y ese podría ser una mejora que podríamos hacer a este reloj. Ahorita les muestro por qué. Aquí está. Poner lienzo, ancho de línea, lo arrastramos. Bueno, lo borro. Y le he puesto un valor de 10 para darle un grosor. Valor de 1 literalmente será una línea muy delgada. Valor 10 para hacer una línea más gruesa. Pongan el valor del ancho que ustedes quieran. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque justamente deben de considerar que si yo partí con mi círculo de 50, el siguiente círculo, si yo lo pusiera en 60, quedaría pegado. Porque sería mi círculo de mi coordenada inicial de 50 más los 10 de mi ancho. Después le voy a dar otro 10 de espacio porque quiero que haya una separación de 10 píxeles. Y por eso estoy colocando 70. Lo mismo para el siguiente. Inicio de 70, mi grosor de mi línea es de 10. Técnicamente, si pusiera yo un 80, mi círculo empezaría exactamente donde inicia o donde termina el anterior. Le doy un espacio de 10 para que se vea ese espacio entre uno y otro. ¿Sale? Entonces, ya que tengo identificado mis inicios de coordenada para partir, después me dice que right y bottom, o botón. Perdón, no me sale mucho el inglés. Bien. Si se fijan, en el círculo más grande, que es el exterior de mi coordenada 50-50, que es el que voy a utilizar para las horas, tengo que debe de iniciar en 180-180, que era lo que les mostraba en mi dibujo aquí en Paint. Mi círculo está empezando en 100-100 a partir de 50. ¿Sale? Entonces yo quiero que mi círculo más grande sea de 180 hacia la derecha, 180 hacia abajo. Si disminuyo uno de estos, lo voy a hacer un tamaño óvalo, dependiendo del tamaño de cada cosa. Por eso tiene que ser de la misma medida. Entonces son a la derecha 180, hacia abajo 180 para hacer un círculo de 180 píxeles en su diámetro. No es un radio, es el diámetro total del círculo. Posterior tenemos Start Angle. ¿De dónde va a empezar? Bien. En este caso, digamos, tengo
aquí en mi Paint les voy a mostrar. ¿Listo? Mis coordenadas de ángulos van en 360. En este caso, este DrawArc inicia con coordenada 0, 90, 180, 270. Va a ir en ese sentido, ¿sale? Entonces, bien, ya que tengo más o menos dónde debe de iniciar, lo que quiero es que mi reloj inicie en la parte de arriba, donde yo considero que algunos consideran, digamos, 90 grados, pero realmente para este lienzo son 270. Entonces, por la parte superior, quiero que inicie a avanzar mi línea, ¿sale? Entonces, mi línea va a empezar a avanzar de 270 y tengo 360 grados para llegar de 270 hasta 269, ¿sale? Irá en ese avance en sentido manecillas del reloj. Entonces, Start Angle es de donde inicio. Luego, Sweep Angle. Si yo pongo un número fijo, me va a dibujar una línea específica. Entonces, si yo pusiera que de 270 y Sweep lo pongo en 90, lo que me va a hacer es comenzar de 270 más 90 grados, o sea, ya no va a ir a la coordenada, sino va a sumar a 70, 90 grados, y va a generarme ese ángulo. Entonces, si yo pongo coordenada fija de 90 grados en Sweep Angle, me va a generar solo una imagen y punto, se acabó. No me va a generar más y no va a hacer avance. ¿Cómo estoy generando ese avance yo? Bien, lo que estoy haciendo, por ejemplo, en el caso de los segundos que está aquí, acá está, ese es el de segundos. Estoy iniciando de 270 y estoy utilizando este componente de matemáticas, el cual se arrastra de aquí, y buscamos el de multiplicar. Y lo que voy a hacer es que el valor de la etiqueta de segundos lo voy a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Si tenemos 360 grados y lo dividimos entre 6, nos dan 60. Entonces, un segundo vale 6 grados. 2 segundos, 12. Y así comenzará a hacerlo. ¿Por qué se hace consecutivo o por qué va avanzando? Porque la etiqueta de segundos va avanzando y actualizándose con cada segundo. Entonces, cuando el segundo 1 aparezca, aparecerán 6 grados de línea. Cuando el segundo 2 aparezca, aparecerán 12 grados automáticamente. Pero bien, aquí es donde entra el otro componente que les explicaba, que es este de limpiar. Esto lo actualiza justamente por el temporizador. De cuando el reloj 1 genera el temporizador, va a actualizar todo lo que hay adentro, ¿sale? Entonces, lo que estoy haciendo es que cuando me aparezca sobre el lienzo, por ejemplo, aquí tenemos minutos, que es lo mismo porque va a 60, cuando aparezca el minuto 1 me va a avanzar 6 grados. Pero si yo no actualizara, o más bien si yo no borrara lo que hay en el lienzo, posiblemente no se vería. Entonces lo que estoy haciendo para no arriesgar esa parte, y si no hacemos la prueba ahorita lo borro, pongo el llamar lienzo, pero lo pongo primero. ¿Por qué lo pongo primero? Porque el orden de lectura va hacia abajo. Entonces lo primero que lee es la comparación. Después va a poner los segundos en 0, claro, si se cumple la comparación. Después pone los minutos, haciendo esta regla de que suma los minutos existentes más 1. Después borra y después me actualiza el arco que estamos generando para mis minutos. Y después me va a generar un arco para mis horas, ¿vale? Entonces, de esa manera, cada vez que vaya avanzando los minutos o los segundos, lo multiplica por 6 y va a ir avanzando 6 grados, 6 grados, 6 grados, 6 grados, 6 grados, hasta completar de 0 a 60. Y en el caso de las horas, he dividido 360, que son los grados de mi lienzo o de mi círculo, y lo he dividido entre 24, eso me arrojó 15. Entonces, cada que se cumpla una hora va a avanzar 15 grados, y así consecutivamente hasta que se cumplan los 360 grados.
que es lo que han visto justamente en el video de la ejecución y ahorita lo volvemos a ejecutar. Entonces ya hemos agregado y configurado los componentes. Entonces vamos a hacer ahora una lectura de interpretación. ¿A qué me refiero? Esto, bueno, personalmente a mí me ayuda para saber qué es lo que va a hacer. El primer componente cuando se abra la aplicación es inicializar. Entonces cuando inicialice, me va a poner la etiqueta de segundos en 0, después la de minutos, después la de horas en 0, después label hora, label minutos, label segundos y label cronómetro, me los va a poner así. Eso es lo primero que se va a ejecutar. Inmediatamente, porque temporizador se ejecuta en el momento en el que se inicialice la pantalla, temporizador empieza a ejecutar. Si quisiéramos que, por ejemplo, se inicialice el temporizador hasta que yo considere pertinente, podemos agregar un botón. Interfaz de usuario, vamos a agregar aquí el botón. No importa ahorita por el orden. Le vamos a cambiar el nombre BTD button. O, como les decía, ustedes agreguen el nombre que quieren. Pueden ponerle hasta, no sé, botón. Realmente no importa, pero al menos yo siempre los identifico con las dos primeras iniciales. Botón y comenzamos con iniciar. Ese es el nombre de mi componente. Y en el componente yo quiero que aparezca el nombre iniciar. ¿Listo? ¿Ven cómo cambia automáticamente? Voy a mis bloques a programar ese control. Aquí está mi botón de iniciar. Busco ahora el de cuando el botón de clic lo arrastro. Me olvidé algo. Vamos a primero configurar el temporizador, que esa es la parte de temporizador habilitado. ¿Vale? Como lo tenía seleccionado, siempre se ejecuta. Ahora lo voy a parar. Y entonces voy a buscar en mi reloj el componente temporizador. Aquí está. ¿Vale? Entonces cuando el botón de iniciar le den clic, va a ejecutar del reloj 1 la función de temporizado y le vamos a poner un booleano o un lógico que sería cierto. Entonces, cuando le den clic, habilita el temporizador. Si yo agregara un segundo botón para detener, tendría que agregar este mismo componente o este mismo bloque y conectarlo con un falso. ¿Para qué? Para que justamente cuando yo le den el botón de detener, se detenga. Ahorita vamos a la prueba solo con cierto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, como les decía, el barrido. Primero se ejecuta esto. Se inicia la aplicación y no va a pasar más, porque ahora he puesto la condición de que hasta que yo no den el botón de iniciar, no puede avanzar mi temporizador. Cuando yo le dé con mi botón, entonces lo primero que va a hacer es dibujarme un lienzo con el texto 2460 en las coordenadas 120, 130. Estos cuatro componentes, para que son, de hecho, si se fijan, son el mismo componente. En estos, como son bloques, si no me genera un problema de interferencia de que sean iguales, porque no tienen o no están como tal asignados a un control específico. Vaya. En mi lienzo, yo quiero que para identificar en qué hora estoy o qué segundo está avanzando, estoy poniendo que justamente en mi coordenada X, que es hacia la derecha y hacia abajo, entonces en vez de que me aparezca, no sé, 270, para yo identificar mi horas o mis segundos, he puesto que en la parte de arriba me aparezca 24, que son las horas, diagonal 60, que son los segundos. Abajo me va a aparecer 12, que son las 12 horas, y me va a aparecer 30 minutos. Entonces yo he utilizado estas dos coordenadas, donde X va a la mitad de mi posición de estos círculos, Y va
a la mitad de la posición de estos círculos, perdón, hacia abajo, al total, en la mitad de mi coordenada X de estos círculos. ¿Y cuál es esa coordenada? Bien, recordemos que el círculo más grande empieza en X. Digo, perdón, inicia en 50. ¿Sale? Que es el que coloqué en mi componente morado para dibujar el círculo. Y después de ahí dibujé un círculo de 180 de diámetro. Por lo tanto, su radio sería de 90. Entonces, esta coordenada para iniciar a ese círculo tendría que ser la suma de mis primeros 50 iniciales más el radio de mi, ¿cómo se llama? El radio de mi círculo más grande, que es este. Y 30 porque, si se fijan, el primer círculo inicia con Y hacia abajo en 50, entonces le estoy dando espacio de 20 para que empiece a escribir ese texto. Aquí ustedes pueden jugar con esos valores para que vean realmente cómo se mueve. Y en la parte derecha e izquierda lo único que he puesto es poner estas flechitas para intentar identificar justamente cuando va a 15 minutos o 45 minutos, que también en horas sería 6 y 18 horas. ¿Vaya? Entonces primero lo que me va a hacer al ejecutarse el temporizador es en mi lienzo dibujar mi referencia de horas y minutos. Y después va a empezar a hacer mi comparación de horas y de minutos. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí también tengo otro orden que primero me evalúe si los segundos se están, bueno, independientemente de si están contando o no, que cuando llegue la etiqueta de segundos a 60 me ejecute esta parte. Entonces, realmente no importa el orden, sino es la estructura principalmente de que si se cumple una función, ejecútame lo que quiero. Si no se cumple, ve a la siguiente, que era lo que les mostraba hace un momento. ¿Sale? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, vamos a ejecutarlo para que vean qué es lo que les va a aparecer. Ahora, ¿cómo ejecutamos esto? ¿Cómo sé que está funcionando bien? El beneficio de aquí de App Inventor es que te permite simular o emular tu aplicación sin necesidad de ejecutar otro programa. Tienes la parte de emulador. En el emulador sí necesitas instalar un programa en tu computadora para poder crear la emulación. En este caso yo no utilizo el emulador. A mí me agrada más All Companion. Lo que hace All Companion es mostrarte un QR o un código, el cual también puedes escribir, para usarlo a través de tu aplicación y que lo veas real en tu teléfono. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones, bueno, principalmente yo las creo para mi teléfono, y en el emulador podríamos ver a lo mejor algo un poquito diferente. Entonces, ejecútenlo, yo les recomiendo en el teléfono para que lo vean de una manera ya más real en un teléfono, no en un emulador. Y que vean realmente con tamaño a tu teléfono si la letra es muy pequeña y complicada de ver, si la letra es muy grande. Entonces ya en el teléfono ya puedes verlo real, ¿sale? Entonces aquí instalen la aplicación App Inventor que les muestro ahorita.